Divina Gracia Nitya Pravishta Pata Sotra Sashishmat Bhakti Vedanta Bhaman Goswami Maharaj y las mismas reverencias a Nitya Pravishta Pata Sotra Sashishmat Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble respectful Dandavat Pranam Lord Sri Nitya Leela Pravishta Vishnupad Ashtutra Satman Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Guru Gandhi Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rafa, Sridhar Goswami Bhakti Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all missionaries and presently all my respectful guests. De igual forma deseo ofrecer las mismas reverencias a los pies del loto de nuestros predecesores espirituales, Nitya Pravishta, Nitupata Sotra Sashishmat Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, y la Bhakti Rakshita Dev Goswami Maharaj y la Gaur Govinda Swami Maharaj, a todos los devotos presentes y mis distinguidos invitados. So I am very happy to again come to Cochabamba in Bolivia. Estoy muy feliz de venir a este lugar, Cochabamba, Bolivia. Just we arrived and Acabo de llegar from São Paulo to here. de Sao Paulo aquí. Today is the first program. Es nuestro primer programa hoy. Just I want to speak few words. Y quiero hablar unas pequeñas palabras. Today before we also very nicely celebrate the appearance day of Nitya Vishnupada Stutra Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada, who is the origin established of all the Gaudiya Math. Recientemente hemos celebrado la aparición de Srila Jagadguru Bhaktivedanta Sarasvati Goswami Thakur, quien es el origen y la base de la aparición de toda la Gaudiya Math. Srila Bhakti Siddhanta Srila Prabhupada actual is the eternal Srimati Radhika that is called Nayan Mani Manjari. En realidad, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Srila Prabhupada es un eterno asociado de Srimati Radhika, cuyo nombre es Nayana Mani Manjari. Bhaktivinoda Thakur actually brought him from Goloka Vrindavan. Y en realidad fue Bhaktivinoda Thakur quien lo trajo desde Goloka Vrindavan. Externally, in this material world, human being relationship, we see Bhaktivinoda Thakur, his father, and his Bhaktisiddhanta Prabhupada, his son. Externamente en este mundo material podemos ver que ellos tienen otra relación, Bhaktivinoda Thakur como su padre y Jagadguru Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati como su hijo. Because Bhagavan, Lord, and all his devotees, also performs human being lila, Narvattu Nila Koivala. Porque el Señor Krishna Bhagavan tiene un pasatiempo de aparición junto a sus asociados en formas humanas y con relaciones como humanas. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu established Suddha Bhakti and also he praised highest Prem Kula Vrindavan. Y Chaitanya Mahaprabhu vino y estableció el Suddha Bhakti y también nuestra meta y nuestro destino, que es Goloka Vrindavan. Before Lord Chaitanya Mahaprabhu, most of the people, they know only Vaidhi Bhakti, that Goloka, the Vaikuntha Prem. Entonces, antes de la aparición de Chaitanya Mahaprabhu, la gente solamente practicaba Vaidhi Bhakti y tenían como objetivo Vaikuntha Prem, el amor de Vaikuntha. Very few people they know about the prem of Guru Vrindavan. Y muy pocos eran quienes sabían acerca del amor que existía en Vrindavan. But Lord Chaitanya Mahaprabhu, he preached this Guru Vrindavan Rag Marga Prem through Rupa Goswami Pad and his holy eternal associate. Pero fue Chaitanya Mahaprabhu quien predicó acerca de este amor particular de Goloka Vrindavan a través de las enseñanzas y con el apoyo, digamos, de las enseñanzas a través de Rupa Goswami. Manifestó todo este. In Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami also explained
Chaitanya Mahaprabhu Krishna himself told, in this material world, all they worship to Lord as like his Ishtadev Bhagavan, Supreme Personality of God. En el Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj dice, todo el mundo adora al Señor como Bhagavan. But Krishna is not pleased with this word, and everybody worship me. I am the Supreme Personality of God, he is saying Bhagavan. Pero Krishna no está satisfecho con este concepto y dice, todo el mundo me está adorando como si fuera la suprema personalidad de Dios, el gran Señor Bhagavan. Vaishajya Mishrita Jagat Prem Nahume Nahi More Pita. In this material world, most of the people, they worship to Lord in the mood of opulence. Y es que en este mundo material todo el mundo está adorando al Señor con este sentimiento de opulencia hacia Él, reverencia. Opulence means that means Lord, he is Bhagavan, he is the Supreme Personality of Godhead. ¿Qué es esta opulencia? Es este pensamiento de que Dios es el controlador supremo, es Bhagavan, el Señor supremo. But in Golok Vrindavan, Brajavasis, they make friendship with Krishna as like their family's member. Sin embargo, en Goloka Vrindavan, las personas adoran a Krishna como un amigo, como si fueran un miembro más de su propia familia. That types of prem called the rag prem. Este tipo de amor se llama Ragamarg Prem. Rag means deep attachment. Rag significa un apego bien profundo. Though he is Bhagavan, Supreme Personality of Godhead, but residents of Braj in Guru Vrindavan, they never think Krishna is Bhagavan. Y a pesar de que Krishna es el controlador, el Señor Supremo, en Goloka Vrindavan nadie piensa Él es el controlador supremo. That means Brajavasis, they make friendship with Krishna as like their family member. Y los Brajavasis, los habitantes de Goloka Vrindavan, ellos piensan y hacen una amistad con Krishna tal como si fuera un miembro de su propia familia. Just given in this material world, we are staying with our families, mother, father, wife, children, husband. Así como nosotros en este mundo material, nosotros tenemos relación con nuestro padre, madre, con nuestros hijos, de igual forma. In the same way, in Golok Vrindavan, the residents of Braj, they make friendship with Krishna as like their families. Así es como en Braj, las personas hacen una relación con Krishna como si fuese uno más de la familia. And especially three types of prominent their relationship with Krishna. Hay tres tipos de relación prominentes con Krishna. That is called friendship mode with Krishna. Una es de amistad con Krishna. And Subal Sridham, they are thinking Krishna is our friend. Como Subal Sridham dicen, Krishna es nuestro amigo. In this material world, just we also make our friendship. Así como hacemos amistad nosotros en este mundo. In the same way, in Golok Vrindavan, Subal Sridham, and they also make friendship with Krishna. They also make friendship with Krishna as like their family. Así es como se relacionan Subal y Sridham en Goloka Vrindavan con Krishna, como un miembro más de su familia, como su amigo. And that Sanskrit word that is called Sabkabhav. Esta palabra en sánscrito de este tipo de relación de amistad se llama Sakyabhav. Here we are also making Sabkabhav, friendship mood with our families. Nosotros también hacemos este Sakyabhav tal vez con algunos familiares. In the same way, in Golok Vrindavan, they also make friendship with Krishna as like their friendship mood. Así es igual en Goloka Vrindavan. Hay quienes hacen una relación de amistad, con un sentimiento de amistad. But Krishna is Bhagavan. Pero Krishna es Dios. And Krishna also makes friendship with them as like their friend. Y Krishna reciproca con ellos de igual forma, con esta misma amistad. Nanda Jasoda, they are thinking Krishna, that they are baby, small baby. Y sus padres, ¿no? Yashoda piensa, Krishna es mi bebecito. And they nourishment to Krishna as like their innocent baby. Y lo alimentan hacia Krishna como un bebé inocente. And especially Mother Jasoda, she nourishment to Krishna as like an innocent baby. Así es como Madre Yashoda nutre a Krishna como si fuese un bebé inocente. And Krishna says, Mata mare putra bhave kare lalana palan. And in my mother, or Nanda Maharaj, father, nourishment to him as like they are innocent baby.
Y de igual forma su padre, Nanda Maharaj, nutre, alimenta a su hijo como un bebé inocente. This is called their parental moods. That is called Vatsalya. Este es el sentimiento parental que se llama Vatsalya Bhava. Just compare in this material world how parents they nourishment their innocent baby. In the same way, Nanda Yashoda they nourishment to Krishna as like their innocent baby. De forma similar a este mundo material, los padres nutren a sus bebés, los alimentan como inocentes, igual en Goloka Vrindavan, están nutriendo a sus padres a Krishna. Our gopis, Radha, Lalita, Vishakha, they make friendship. They make also relationship with Krishna as like their lover and beloved mood. Y las gopis, las vaqueritas en Goloka Vrindavan, como Lalita, Vishaka, hacen una relación con Krishna en el humor de amor. Paramount mood. Sí, como amantes. Understand it? Sometimes they also chastisement to Krishna. Y algunas veces ellas le castigan a Krishna. So these types of mood is called ragatmic mood in there. Este sentimiento se llama ragatmic mood. El humor three types of ragatmic. mood I also explained in Goloka Vrindavan. And friendship mood, parental mood, and lover and beloved mood, that is called conjugal mood. Entonces hay tres humores principales en Goloka Vrindavan, que es este de amistad, el parental y el de amor, el de amar. So Krishna is thinking, these types of mood I will praise in this matter. Ragmarge Bhaktilo Korita Pracharam. Y Krishna mismo, él dice, este tipo de relaciones son las que a mí me gustan. And people, they don't know. How Brajavasis, residents of Braj, Nanda, Yashoda, or Gopis, they have relationship with Krishna. Y la gente no sabe, no comprende cómo es este tipo de relaciones que tienen los Brajavasis con Krishna. So Chaitanya Mahaprabhu, then Krishna, and he preached these types of mood through Rupa Goswami and our Goswami and six Goswamis. Y esto es lo que Chaitanya Mahaprabhu, a través de Rupa Goswami y los 6 Goswamis, predicó, este tipo de relaciones que tenía Krishna. Because Brajavasi, they are eternal associated to Krishna, Krishna Nitya Parikar. Los Brajavasis son asociados eternos de Krishna. And if you listen these types of katha, how Nanda, Yashoda, the nourishment to Krishna with their parental mood, maybe your greed or desire will come, and how to serve to Krishna under guidance of Nanda and Yashoda. Y si ustedes escuchan las narraciones acerca de cómo se relacionan y cómo sirven Nanda y Yashoda a Krishna, en sus corazones entrará un anhelo espiritual por servir de esta forma, como Nanda y Yashoda. Because I am saying, because Chaitanya Krishnadas Kaviraj Goswami, these types of mood, highest mood in Goloka Vrindavan. But very few people they know about these types of Braj mood. Y esto dice Krishna Das Kaviraj en el Chaitanya Charitamrita. Este tipo de sentimientos, de humores descritos en el libro son los que se experimentan en Goloka Vrindavan. Y muy pocas personas son quienes desarrollan este deseo de servicio de esta forma. But in Kali Yuga, many kinds of unqualified person they contaminated this mood. Pero en Kali Yuga muchas personas han contaminado este tipo de sentimiento y este conocimiento. That's such as there is Sahaja, Sukhi, Beki, others, Apasampradaya, they also contaminated this mood. Y hay muchos grupos, Akibeki, Sahajiyas y otras apasampradayas, desviaciones filosóficas que han contaminado estas enseñanzas acerca de las relaciones de Goloka Vrindavan. Or even the Mayavadi impartialist, they also preaching against about this mood. They have no idea. They are thinking God has no form, God never exists. Y también hay un grupo que son los Mayavadis o grupos ateístas que están predicando Dios no tiene forma, Dios nunca existió. Some atheists actually, they are saying God never exists. Y los ateos están predicando así, Dios nunca existió. Understand what will say the highest mood. Y ni que hablar lo que opinan de estos grandes sentimientos de servicio social. They don't believe God never, they are saying what? God never exists. Y ellos que dicen, su pensamiento, su creencia es esta, Dios no existe.
And they also some so that they are saying, Aham Brahmasmi, I am Brahma, all you are Brahma. O también están con esta prédica, todos somos Dios, todos somos igual, todos somos Brahman. And in this way, many kinds of philosophy they preach and disturb the mind of the people. Entonces, de esta forma, hay muchos conceptos y muchas prédicas que están disturbando las mentes de las And personas. especially in Kali Yuga, people are there arguing. Especialmente en Kali Yuga hay muchas discusiones. People are saying, who has seen God? Y la gente dice, ¿quién vio a Dios? Eh? ¿Quién lo ha visto? If you discuss with the people, and then people will say, who has seen God? Si charlan con las personas, sale esta pregunta, ¿quién ha visto a Dios? And ¿No ve? no one to see God. Nadie ha visto a Dios, dice. Only this is the speculative. Pero esto es especulación. And for this regard, they also explain God never exists. Entonces, con estos conceptos, ellos concluyen diciendo, Dios nunca existió. But this is not. God is always with us. Pero esto no es cierto. Dios está siempre con nosotros. Just you practice bhajan and sadhana, then you will realize about Him. Por favor, practiquen Bhajan y Sadhana y así van a comprender y realizar. As like Su ghee existencia. inside the milk. Es como reside el ghee dentro de la leche, Is it true or not? ¿cierto? But if you say no, never ghee never exists, and in the milk. Es como dijeran, no, yo no veo el ghee en la leche, entonces el ghee no existe. This is called, who are saying? Those who are less intelligent people. Entonces, quienes sacan esta conclusión son menos inteligentes. If you want to see the ghee in the milk, need some process. Si quieres ver el ghee dentro de la leche, se requiere un proceso, This is true. ¿sí o no? Bring fresh milk, then and boiling and transferring yogurt. Traigan un poco de leche, vamos a poner un envase y lo vamos a convertir en yogur. Then churn the yogurt, then butter will come. Luego vamos a batir el yogur y saldrá la mantequilla de ahí. Then after butter, then you can see the ghee. Y de la mantequilla, recién en un proceso podrán ver el ghee. Now just you say, oh, never ghee never exists in the milk. No es cierto cuando alguien declara el ghee no está en la leche. That means is you are. ¿Qué significa? They don't want to practice bhajan sadhana, and just they give their own speculative conclusion. Entonces significa que ellos no quieren practicar un sadhana y vayan, sino directamente dan una conclusión especulativa. You have, Porque no practican. and you have to practice bhajan and sadhana. Deben practicar vayan y sadhana. Then your self-realization will come. For this regard, our acharyas explain self-realization, the best realization. Entonces experimentarán una comprensión interna, una realización. Y esa es la mejor realización. La mejor comprensión es la del propio ser. How will self-realization will come? ¿Cómo va a aparecer esta When you autorrealización? receive Nam Diksha from Guru and chanting holy names, Aparecerá cuando reciban Harinam y canten los santos nombres and following the practicados, four principles, y sigan los 4 principios, and absorbed with Krishna consciousness, absortos en conciencia de and Krishna. then all your unwanted things removed from your heart. Entonces las cosas indeseables se irán de sus corazones. And then your transcendental and mood, transcendental and thoughts will come, then will realize. Entonces aparecerán sentimientos trascendentales y pensamientos trascendentales. And for this regard, Jiva Goswami or Rupa Goswami Pad explained how to realize to Lord that is the process. This is the process. That is called Adu Saddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartuti, Nishta, Ruchi, Asati, Bhavana Prema. Entonces Rupa Goswami nos describe cómo va a surgir todo este proceso paso a paso, ¿no? Desde Shraddha, Shraddha, Sadhu Sadhu Sangha, Sangha, Bhajana Bhajana Kriya, Kriya, Anartha Nivritti, Nishtha, Ruchi, Asati, Bhav and Prem. When you attend in the stage of Prema Dasa, then you can direct take darshan to Lord. Entonces, de esta forma gradual, como menciona Maharaj, por estos pasos,
llegarás a un punto en el que realizarás tu relación con el Señor. That means it's our sadhana bhajan first thing that is called spiritual faith, that is the paramarthik sattva. Entonces la primera práctica de meditación sadhana bhajan es la aparición de la fe, una fe trascendental Yeah? que se llama paramarthik shraddha. This is the foundation of a spiritual life, that is called Shraddha. Shraddhavan Janan Bhakti Adhikari. Who has simple faith towards Lord, he is qualified to practice devotional service to Lord. Entonces la base, el fundamento de nuestra práctica espiritual es esta fe. Y en este verso que cita Maharaj dice, esta fe es requerida para continuar el proceso de adoración al Señor. La This fe actual trascendental. spiritual faith will come from the association of pure devotee of Lord. Y la fe viene a través de la asociación con un devoto puro con el Señor. Right? You understand? Without association of pure devotee of Lord, No I mean, faith. listen Hari Katha, Ujú. and how possible your spiritual faith will come. Sin la asociación de un devoto puro, sin servir al Harikata, es imposible que aparezca esta fe trascendental. Eh? Then our Vishwanath Chakravarti Pad also again explain how will get association of pure devotee of Lord. Entonces Vishwanath Chakravarti Pad luego hace esta pregunta, ¿cómo uno se asocia con un devoto puro del Señor? That is called, depend on you, that is called Sukriti. Eso depende de su fortuna espiritual, de su sukriti. Sukriti means that is called spiritual pious activity. ¿Qué es sukriti? Es la acumulación de las actividades espirituales positivas del pasado. When this spiritual pious activity, Sukriti, will be matured and accumulated, then you will get the association of pure devotee of Lord Sadhu Sangha. Por la realización de actividades piadosas y esta acumulación que se llama sukriti, cuando esto madura, entonces uno obtiene la asociación de un devoto puro del Señor. That means his spiritual life, again, and foundation of spiritual life, that is called Sukriti. Sukriti, eh? Entonces sukriti también es entendida como una base de la vida espiritual. And Bhaktistu Bhadbhakta Sangana Parijayate Satsanga Prapate Punghi Sukriti Purva Sanchiti. And when our previous Sukriti will mature and accumulated, then and we get the association sadhu, with the association sadhu, then Bhakti Devi will manifest in our life. Entonces este verso que cita Maharaj dice, por la acumulación de muchas actividades piadosas, cuando esta acumulación madura, uno obtiene la asociación con un devoto puro del Señor y por esta se va a manifestar la fe. Okay? Many things process. You have to learn some and Tattva Siddhanta, the scriptures of learn from conception of the scriptures. Para este proceso también es muy importante que ustedes estudien el Tattva Siddhanta y conozcan los fundamentos de esta filosofía. Then you have to enter. Deben entrar en este proceso. ¿Cómo entrar en este proceso? Debemos aprender los conceptos. If you want to become one subject, what is called? ¿Tattva? No, one subject. You have to knowledge one subject, have to practice many years. Para conocer, por ejemplo, un estudio, una ciencia, uno requiere estudiar por muchos años. Such as if you want to become doctor. Por ejemplo, si quieres ser doctor, So one day you will become doctor. en un día te haces doctor. Many years have to study. No, muchos años debes And estudiar hard work. y hacer un trabajo bien duro. Go to university. Ir a la universidad, And study. estudiar. Then after 10, 15 years, then you will get the university Exacto, ¿no? certificate. Entonces, después de unos 10 o 15 años de estudio y de práctica, te darán tu certificado de doctor. Then your name will come to doctor. Entonces, recién te van a decir, usted es doctor. In the same way, De igual forma, but bhakti, this way, how to step by step and study and enter in the deep philosophy. de igual forma es el bhakti. Uno debe practicar profundamente, paso a paso, y sumergirse en esta filosofía. So for the sadhu sangha, without association of sadhu, any method, bhakti they will not manifest in our. Entonces, para entrar a este proceso, en este método se requiere como primer paso
la asociación con un devoto. In Krishna Bhakti Janmamur, hoy sadhu sangha. Chaitanya Charitamrita Krishnadas Kaviraj Goswami, the root cause of Krishna Bhakti, that is called the association of sadhu. Y esto se dice en el verso que cita Maharaj, que es de Chaitanya Charitamrita, dice, la causa del bhakti es la asociación con un sadhu. Sadhu also different types of sadhu. Y hay Holy muchos. sadhu, Gyani sadhu, Yogi sadhu, Bhakti sadhu. Hay muchos tipos diferentes de sadhus, karmi sadhu, yogi sadhu, muchos sadhus. And if we associate with Kormi sadhu, there will tendency will come and performing karma. Entonces, si se asocian con un sadhu karmi, van a desarrollar una tendencia por hacer actividades de karma. The Gyani sadhu, you associate with the Gyani sadhu, there will tendency will come how to merge in Brahma. Entonces, si se asocian con un sadhu gyani, con uno sabio, van a tener el deseo, van a desarrollar el deseo de tener conocimiento. And if you associate with Yogi sadhu, then your conception will come, tendency will come how to perform different yoga. Entonces, si se asocian con un sadhu yogi, van a desarrollar una tendencia por conocer y practicar muchos tipos de yoga. But you associate with Bhakta sadhu. Pero si se asocian con un bhakti sadhu, con un bhakta sadhu, Without association with Bhakta sadhu, Bhakti Devi will not manifest. sin asociarse con un bhakta sadhu, no se va a manifestar el bhakti, el You amor understand? puro. Always associate with Bhakta sadhu, those who are the devotee of Lord Krishna. Entonces, los devotos del Señor Krishna van a buscar asociarse con un bhakta sadhu. And Bhakta sadhu also many types of Bhakta sadhu. Hay igual muchos tipos de bhakta sadhu. And if you analyze more and more, then Si se analizan, hay más y más cosas. Vamos a descubrir. different kinds of Bhakta sadhu. Muchos tipos de bhakta All sadhu. sadhus are not same categories. No todos los sadhus son de la misma categoría. And we are staying here. All we are not same level, same activities. Por ejemplo, todos los presentes hoy aquí no tienen el mismo nivel de actividades, no son iguales, ¿no? And because everybody's brain, intelligent are not same. Porque la inteligencia y el cerebro de cada uno no es igual al otro. And one university, but many departments are there. Por ejemplo, hay una universidad, pero dentro de esta hay muchas carreras, And not one department. ¿no? Hay muchas diferentes, No, department. muchos departamentos. Department, different. Hay diferentes departamentos en la universidad. Physics, chemistry, mathematics, El departamento de física, de that's química, called de science química. department. Este es el departamento de Then commerce ciencias. department. También está el departamento de comercio. Then arts department. Y ahí adentro tiene muchas ramas también. Literature, different. Hay también literatura y otras y otras. University is one, but different Careers. Careers. department. La universidad es una sola, pero dentro de esta hay muchos departamentos, muchas Arts áreas. department, science department, El de commerce artes, el de department. ciencias, el de comercio. Even also science also different. Y dentro de Physics, chemistry, ciencias- mathematics, and bioscience different. Dentro del departamento de ciencias hay igual mucha variedad, ¿no? Matemáticas, física, biología. In the same way, in the realm of bhakti, different also devotees of Lord. De igual forma, dentro del Bhakti hay muchas variedades de devotos del Señor. You have to enter the deep philosophy. Y deben así ingresar All en we are esta not same. filosofía profunda. No todos somos iguales. Discrimination is everywhere. Debemos discriminar esto para todo. All we are not same. No todos somos iguales. Because this is called the variety. Esto se llama variedad. Variety, this is the important in this material world. La variedad, esto es algo importante en el mundo material. Give an example, one tree, how many leaves of the trees? Por ejemplo, un árbol, ¿cuántas hojas tiene? Many, thousand leaves in the tree. Cientos. But miles. all the leaves of trees not same. Y cada una no es igual a la otra. Some small leaves, some big leaves. Hay unas hojas chiquititas, unas grandes, Some their figure also different, some. unas tienen alguna figura diferente. You notice or not? ¿Lo han You understand? notado? ¿Lo Now comprenden? all the leaves of the trees are the same. No es que todas las hojas del árbol son idénticas.
maybe some and grossly the same. But when you minutely to explain that there is different and varieties there. Tal vez en general les parezcan todas iguales, pero si las ven detalladamente encontrarán una gran variedad. And in the same way of realm of bhakti jagat, and that devotees also different types of devotees. De igual forma, en el tema del bhakti hay muchos tipos diferentes de devotos. But Srila Sanatana Goswami Ved Bhagavatamrita explained the 5 categories devotees of Lord. Entonces, en el libro Brihad Bhagavatamrita, ahí se explica que hay 5 categorías generales diferentes de devotos del Señor. That is called Gyani Bhakta, Ahí se describe al Gyani Bhakta, and devoto Prahlad Gyani, Maharaj, que su ejemplo es Prahlad Maharaj. Suddha Bhakta, Ambarish Maharaj, Sudha Bhakta es Ambarish Maharaj. and Premik Bhakta, Hanuman, Premik Bhakta es Hanuman. the Prem Par Bhakta, Pandavas, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakul, Yudhishthira y los Pandavas son Prem Bhaktas. Prematar Bhakta. And then 5th, Premathur Bhakta, Y luego Prematur Uddhava, Bhaktas. so much hankari, Uddhava. to attain one the sprinkled mood of Brajgopal. Uddhava, que tenía mucha curiosidad, tenía muchas preguntas para desarrollar el amor puro, ¿no? Why I am saying? Because here Sanatana Goswami Brihad Bhagavatamrita very clearly explained. Different categories of the devotees, different their mood, different their activities. ¿Por qué estamos mencionando esto? Porque en este libro Sanatana Goswami nos explica en detalle que hay diferentes categorías y diferentes tipos de devotos. And Brajavasis, the residents of Braj, Guru Vrindavan. Sri Radha, Lolita, Vishaka, they are the crowns and jewels of all the devotees of Lord. Y las joyas cimeras entre todos los devotos del Señor, Sanatana Goswami dice que son las gopis, ¿no? Lita, Vishaka y las asociadas de Radharani. So different devotees, they also perform bhajan sadhana, they attend to different place of Lord. Entonces muchos devotos desarrollan sus prácticas espirituales y su devoción en diferentes, aspirando a diferentes categorías de devoción. Lord is one, but he manifests in many forms. Dios He is inconceivable, potential Achintya Sakti. Dios es uno, pero por su potencia inconcebible, Él se manifiesta de muchas formas. And to try to understand this philosophy, God is one, Ekameva Dvityam. Deben entender esta filosofía. Dios es uno. But his inconceivable potential Achintya Sakti, he manifests in many forms. Pero por su potencia interna inconcebible, Él se manifiesta de muchas formas. Same Krishna, he manifests in the form of Narayan in Vaikuntha Dham. El mismo Krishna se manifiesta en otro planeta, Vaikuntha Dham, en la forma de Narayan. And they are also associated, also they are different. Y allá también hay una diferencia en la forma en la que se asocian con Él. In Vaikuntha, who is his associate? Vishnu. ¿Quiénes se asocian con Vishnu en Vaikuntha? That's Gaurura, Vishaksen, Lakshmi Devi are there. Estas personalidades están allá, ¿no? Lakshmi, Vishaksen, Garuda. Look this. Ellos son sus asociados. And all they also reverence to Lord Vishnu. Y todos ellos van con reverencia al Señor Vishnu. They worship to Lord Vishnu, Y le adoran. but with their opulence. Y le adoran, pero en los sentimientos de opulencia. Same Krishna manifests in Ayodhya in the form of Ramachandra. El mismo Krishna se manifiesta en Ayodhya con la forma de Ramachandra. And there his associates also different. Y hay diferentes asociados de él. And that is called Lakshman, Bharat, Shatrugna, Ahí están Lakshman, su hermano, Bharat, Shatrugna, and especially su ejército, Hanumanji, Hanuman, el rey de los and mundos. Dasabhav. Él está en Dasyabhav. Dasabhav, understand? ¿Qué es esto? ¿Lo The entienden? mood of service. El servicio, el sentimiento de servidumbre. Srinathe Janakinathe Avida Paramatmani Tathapi Rama Kamalochana Mama Sarvashri Jivan. Hanumanji, he says, I know there are no differences Krishna and Ramchandra. Él dice, Hanuman, en este verso, yo sé que no hay diferencia entre Krishna y Ramachandra, pero But same Krishna, he manifests in Ayodhya in the form of Ramachandra. este mismo Krishna se ha manifestado en Ayodhya en la forma de Ramachandra. You have seen?
Ramachandra's photo. ¿Han visto la foto de Ramachandra? That's the thing. And he holds the bow and arrow with his brothers and Bharat, Shatrugna, Lakshman, and in there. Él está sujetando un arco y flecha y está junto a su hermano And in Ayodhya. y los generales en And Ayodhya. his wife consort Sita Devi there. Su esposa allí es Sita Devi, en Ayodhya. And Hanumanji, he always paid his obeisances unto his lotus feet. Y Hanumanji está ahí dándole reverencias a sus pies de loto. And he's thinking, I am his servant, how to serve. Y él- Aham kim karmi, aham kim karmi. How can I serve my master and fulfill all his desires? Y él está meditando así, ¿cómo voy a servir los deseos de mi maestro? ¿Cómo voy a servir los deseos de mi divino maestro? Esa es su meditación. And Hanuman in Ayodhya, always he been eager to serve to his Ishtadev, Ramachandra. Hanuman en Ayodhya siempre está con este pensamiento, ¿cómo voy a servir a mi deidad adorada íntima, Ramachandra? That is called Dasya Bhav and Sapisharma. Él está en ese Dasya Bhav, en el humor de servidumbre. And then, what is it called? Gyani Bhakta, Suddha Bhakta, Premi Bhakta. Prem Par Bhakta, and that is called Pandava, Pandava, Yudhishthira, Arjuna, Nakul, Sahadev, Draupadi and Kunti. Los 5 Pándavas que menciona Maharaj, ellos son otra categoría. They also make friendship with Krishna as like their family member, but with opulence. Los Pándavas hacen amistad con Krishna, tal como si fuese un miembro de su familia, pero con reverencia, con opulencia. Understand? But when Krishna manifested his universal form, Vishnu, Arjuna, and fold his hand, and his mind very disturbed. Entonces, cuando Krishna manifestó su forma universal, Arjuna y los Pándavas, ellos empezaron a orar con reverencia. Krishna drove the chariot of Arjuna in the battlefield of Kurukshetra. En el campo de batalla en Kurukshetra, Krishna fue el cochero del carro de Arjuna. Understand? Gita Upadesh is there. Krishna gave very nice instruction to Krishna, to us. Y está el Gita Upadesh que se manifiesta en esta batalla, donde Krishna nos instruye desde allí. And Krishna gave instruction to Arjuna, Le instruye a Arjuna. and to us actually. Pero en realidad es para nosotros que está hablando. But when Krishna manifested universal form, and Vishnu, in Arjuna, he jumped from the chariot and folded his hand. Pero Visvarupa y Arjuna, cuando Krishna manifiesta desde la carroza su forma universal, ellos saltan de la carroza y empiezan a dar reverencias. You read Srimad Bhagavad Gita, 11th chapter, En el Vishnu Darshan. capítulo 11 del Bhagavad Gita, ahí está escrito cómo Visvarupa ora al ver la So forma. for these Pandavas, they are called and Prema Parabhakta. Prema Parabhakta, este es la categoría de los Pándavas, And ese sentimiento. Prematur Bhakta, Y Prematur Bhakta, this is what is name? Uddhava. Uddhava. Always Athamana Hankaring, how to receive on the sprinkled food dust of Srimati Radhika. Uddhava es el ejemplo de este otro tipo de bhakti, que es cómo él está siempre buscando cómo obtener una chispa del sentimiento que tiene Radhika. Asamu Charnaranu Jusamu Sam Vrindavane Kinupi Gulma Latoi Sudana Ja Dustaja Sujana Arja Padanta Hitva Bhejur Mukunda Padavi Sudive Vigam. The spotless Puran Srimad Bhagavatam gives this evidence also. El Bhagavatam, que es el más increíble de los Puranas, explica acerca de estos temas. Did you heard the name of Uddhav? ¿Han leído ahí el nombre de Uddhava o no? Uddhav came in Vrindavan and saw La the historia de Brajavasis, Uddhava how they are love and affection with Krishna. cuenta cómo Uddhava visita a Vrindavan y ahí ve y conoce el amor y afecto de los Brajavasis por Krishna. 6 slokas Uddhav recited the glories of the lotus feet of Brajavasis. Entonces hay 6 slokas
que son la glorificación de Uddhava a las gopis de Braj. And how to attain? They want the sprinkle dust, the lotus feet of Y Gopis. allí enseña cómo él está orando por obtener apenas un granito del amor que las gopis tienen por Krishna. So just now I have to explain, for this regard, Uddhav is called Prema Atura Bhakta, Prema Atura. Y por eso él se llama Prema Atura Bhakta. And so these types of bhakti. So devotee also, different categories of devotee. Entonces estamos hablando del Bhakti, como hay tantas categorías de devotos, ¿ven? And then also explain some also Kanishta Adhikari devotee, some Madhyam Adhikari devotee, some Uttam Adhikari devotee. Luego se explica otra categoría, que son los devotos neófitos, intermedios y puros. So in this way, the devotees of different types of. Entonces, de esta forma hay una gran variedad y tipos de devotos. And just to chanting, Harinam, doing bhajan and sadhan, then your realization will come. Entonces deben cantar el santo nombre, practicar las prácticas espirituales y van a comprender y realizar estos sentimientos. So first to learn these things. All devotees are not same, different Entonces, categories. esto es algo que debemos aprender. No todos los devotos son iguales. So Bhakti Siddhanta Prabhupada, he preached these types of philosophy all over the world. Bhaktisiddhanta Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Srila Prabhupada, nos predicaba estos conceptos. But Todo el mundo lo predicó. some Todo- envious and jealousy people, they become very angry with him. Lo predicó para todo el mundo. Sin embargo, algunas personas celosas y envidiosas de él Especially se enojaron. Sahaja, Sokhi, Veki, and Smarta Brahmanas. En especial los Sakivekis, Sahajiyas, Smarta Brahmanas, los brahmanas de nacimiento. Se enojaron mucho. Understand? Because Brahman, Smarta Brahmana thinking, Brahman son will become Brahman. Bhakti and Prabhupada, no. Entonces, ¿por qué? Porque estos brahmanas pensaban, nosotros somos brahmanas de casta, ¿no? Y él no lo es. Srimad Bhagavad Gita, Krishna says, I manifested four and ashram and four varna. But according to their qualification, they will belong to that varna and caste. Entonces, en el Bhagavad Gita se explica que hay cuatro clases sociales y 4 categorías de actividades, ¿no? Pero uno pertenece a cada una de ellas por su práctica, This type that is called Daiva por Varna. sus cualidades. Entonces, hay el Varnashram, Vaidhi Varnashram, Daiva Varnashram. Daiva Varnashram, son And- categorías sociales. So Bhaktisiddhanta Prabhupada, he preached this type. Entonces, Bhaktisiddhanta Prabhupada predicaba esto: uno pertenece a una casta por su cualificación, no por nacimiento. So for the Sahaja, Sokhi, Veki, especially Smarta Brahmana, they become very angry with him and try to kill him. Entonces, al escuchar esto, estos otros grupos Sahajiyas, Sakivekis, Smarta Brahmanas se enojaron tantísimo que atentaron y quisieron matarlo. So try to understand our Guru Vargas, how they preach all over the world. Entonces, intenten comprender cómo nuestros sucesores espirituales, nuestros maestros, el Guru Varga, predicaron para todo el mundo. You are very lucky because you have come in the line of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Ustedes son muy afortunados porque han venido a la línea de Chaitanya Mahaprabhu. Sometimes I would explain, this is your last birth. After I give up this body, attend to Krishna. Y a veces explica cómo esta podría ser su última vida antes de dejar este cuerpo y llegar directo a Krishna. Vishwanath Chakravarti Pad Gurvashtra, last verse, and clearly these things also. Vishwanath Chakravarti en el Guru Vastakam dice muy claramente esto. And every day you are reciting, reading, but may you not to enter the deep philosophy. Todos los días tal vez están leyendo y leyendo, pero no están entrando profundamente a la filosofía. Srimad Guru Astakam Patati Ja Prajatna. Brahma Murti Patati Ja Prajatna Jastina Vrinda Gurunatha Saksa Sevai Valabha Janu Saktaya. If you read Gurvastak, Si it leen, verses the glories of Srimad and Guru Pad. si leen las glorias de los pies del loto del maestro espiritual en el Guru Vastakam, ahí van a encontrar. And then, when you give up this body, Que cuando vayan
estén a punto de morir, after give up the body, they will attend to Guru Vrindavan and become the Mercy of Srimati Radhika. dice ahí que cuando estés a punto de dejar este cuerpo y te absorbas en el Señor, irás entonces a la asociación de Srimati Radhika en Vrindavan. That means you almost achieve to Krishna. Eso significa que casi has alcanzado a Krishna. Just you patient. You patient. Sean pacientes. How to attend to Lord. De cómo alcanzar al Señor. And chant holy names, do bhajan and sadhana. Y canten los santos nombres y practiquen 100% guarantee. sadhana y bhajan. After this birth, you have to attend to Lord. Y 100% garantizado, si lo hacen así, entonces cuando vayan a dejar el cuerpo, alcanzarán al Señor. And again not come back in this material. Y no volverán a este mundo material. Just keep patient. This. Sean pacientes. And chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhakti Bhakti Thakur wrote there, Bhajite Bhajite, Samya Asile Evajat, Yadya Charya. Perfect bhajan and sadhana, when my predicted time will come, I will give up this body, then I will attend to Lord. Bhaktivinoda Thakur también escribe en esta canción y dice, por practicar esto y tener esta meditación, al momento de la muerte alcanzaré al Señor. So every day we chant holy name, we practice bhakti, then when the predicted time will come, attend to Lord. Entonces cuando el momento venga, por hacerlo una y otra vez, por realizar esta práctica espiritual, alcanzaré al Señor. In this way, Bhakti Siddhanta Prabhupada so much inspired to us how to practice devotion service. De esta forma es que Bhaktisiddhanta Prabhupada nos inspira a todos a practicar la devoción. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. I'm already tired. Sé que están todos cansados, entonces We are very tired. estamos nosotros bien cansados. So maybe tomorrow, what is the program? Morning? Entonces mañana, el programa en la mañana. What time is the morning? ¿A qué hora vamos a hacer el Mongolarti? What time are you doing? 5:30. 5:30. Yeah, but for tomorrow you can Okay, do it 5:30. later. When sun rises here? 6:36, 6:35. Oh, okay. Okay, 5:30. Okay, 6:30 is sun rises. Entonces, justo antes de que salga el sol, Then tomorrow, I will the midday program. we are going to have Harikata tomorrow morning here. What time? 7:30, Midday program. midday, al mediodía here. But there's no public program for midday. Midday? Midday intimate program, yes. But night program is Yoga Shala, Okay. public program. Okay. Huh? Okay, you take prasadam. Come, Hari Bol. Vengan todos, si quieren tomar Okay, take first. Prabhu. mañana. Acérquense. This is one, very white. Yeah, it's rice. Pop rice. Sweet Yeah. rice. Bhakti Manjari.
Achutananda. Yes. Nice boy. Yes, yes, Very yes. good. Anuradha's son. Lalita Didi, you're going to have one program at her house Thursday. Okay. It's Nimai. From Sucre. Prabhuji. Champakalata Didi also came. What do you know? Your sister? Suchitra. Suchitra. Pramila, Manjulali. Very good. Maybe tomorrow. Or Pramila. YouTube? Pramila viene mañana. Maybe Pramila will Yes. come tomorrow, but we don't know. One of the sisters made this coming tomorrow. ¿A quién le faltó unita? I think. Tengo. In my room, the hot water pot or not?